Este video es patrocinado por Magenta Capital, una empresa que combina la tecnología de una fintech con las prestaciones y servicios de un banco suizo. Abre tu cuenta corriente en Suiza, 100% online y sin costo, en www.magentacapital.cl. Simple, rápido, inmediato. Para que José Antonio Kast esté en la papeleta presidencial a fin de año y podamos recuperar Chile, te invitamos a sumarte al movimiento republicano en el siguiente link. Sigue las instrucciones y podrás ser parte de nuestro partido. Bienvenidos al Nacional Libertario, bienvenido don Juan, Vanessa, Gloria. Es un placer tenerla a ustedes dos, por supuesto, y a don Juan con nosotros el día de hoy. Necesito agradecer a mis auspiciadores, Magenta Capital, que es una fintech que te permite abrir una cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo, ideal para proteger y aumentar tu patrimonio en estos tiempos difíciles en Chile, a través de distintos instrumentos financieros, con la seguridad y respaldo de un banco suizo. El enlace lo encuentran en la descripción del video. Y por supuesto también a Haye Propiedades, que ha sido un pilar en estos tiempos difíciles también para este canal, apoyándonos durante el tiempo que pasamos en el Gulag de la opinión. Y efectivamente, gente de esa calidad, empresas de esa calidad, se encuentran muy de vez en cuando. Así que usted, señora, señor, si tiene una propiedad para vender, quiere comprar una propiedad, cualquier negocio inmobiliario que se le ocurra, recurra a Haye Propiedades. Gente seria, gente en la cual uno puede confiar. Don Juan, ¿cómo está usted? La primera pregunta, ¿cómo nos veríamos con una cuenta en Suiza? Vamos a tener la necesidad de hacer algo así en vista del despeñadero al cual nos estamos acercando como país. No sé si Juan no escucha. ¿Don Juan? ¿Nos está escuchando? Yo le escucho a ti perfecto, Gloria, a Johannes mal, como lejos. Ah, ok. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto. No, mi consulta era si, dado que nosotros somos auspiciados por Magenta Capital, que nos permite abrir cuentas corrientes electrónicas en Suiza, etcétera, ¿cree usted que nuestra situación en Chile haga realmente necesario el tener un respaldo afuera? La situación política no se ve muy bonita, ¿no? Bueno, es una buena pregunta para describir la situación que el país tiene. Mira, yo soy de los que piensa que en este proceso que viene vamos a tener la posibilidad de construir una constitución dentro de la racionalidad, valga la redundancia, razonable. Pienso que nuestro sector de centro derecha va a tener un largo tercio. Yo creo que la centro izquierda razonable, democrática, yo creo que también va a tener un largo tercio, y espero que la izquierda más dura no pase el 20%. Esa es mi aspiración o mi sensación. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos trabajado con constitucionalistas de diferentes sectores, desde la centroizquierda hasta la centroderecha, y yo tengo la sensación de que en materia de la Constitución va a haber una posición más bien republicana, y creo que vamos a tener una Constitución más minimalista, pensando más bien en el Chile del futuro. Yo espero que así sea. Sin embargo, pienso que todavía queda mucho por recorrer para pensar en que vamos a poder construir un proyecto país más bien unido, con un propósito de cómo vamos a llegar a aquello. Y creo que tenemos muchas cosas que franquear, o sea, tenemos problemas
en materia de seguridad, tenemos materia de una mirada de cómo vamos a hacer el futuro en términos de el respeto a la propiedad, el respeto a lo que bien llaman Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y creo que ahí es donde va a estar más difícil los acuerdos. Y esos acuerdos son fundamentales porque finalmente todas las decisiones que toman los países dependen de la voluntad política de aquellos que llegan a tomar esas decisiones, porque desde el punto de vista de la sociedad civil, del punto de vista de los gremios, del punto de vista de las personas, nosotros podemos tener muy buena opinión, pero finalmente no somos los que estamos tomando las decisiones y los acuerdos políticos. Y ahí es donde yo realmente creo que nos va a costar mucho más de lo que esperamos en ponernos de acuerdo. Primero, porque hay visiones distintas de la sociedad. Segundo, el bien común y la racionalidad muchas veces lo extrapolan los extremos, ¿no es cierto? Y tercero, si uno dijera, mira, Chile podría, dado su etapa de desarrollo, pasar a un Chile 2.0 y uno mirar el norte de Europa o mirar el centro de Europa o mirar el sur de Europa, y ahí hay ciertos valores y principios que son respetados y admirados, como es el emprendimiento, la importancia del desarrollo de la empresa, la importancia de un Estado probo y eficiente, la racionalidad en tomar decisiones que vayan cerrando el bien común, donde las izquierdas, derechas duras quedan fuera, y finalmente la racionalidad se impone. Tú dices, bueno, Chile puede tener un gran camino y un gran futuro. Y lo que creo es que va a costar más en ponerse de acuerdo en eso. Sin embargo, yo creo que lo sustancial del proceso constitucional, yo creo que va a ser más posible, porque todos entendemos que Chile necesita mejor gobernabilidad, que hoy día no la tiene. Debieran existir los incentivos para que hayan grupos mejor organizados, con mejores incentivos para que hayan bloques más grandes y no una dispersión de 17 partidos hoy día en el Congreso, y prácticamente creo que en la franja conté 27 partidos que aspiran a una cuota de poder. Y pienso que eso también debiera estar arriba de la mesa al momento de ponerle pluma al papel y escribir lo que Chile necesita para su real desarrollo. Y creo honestamente que la relevancia del sector de la sociedad civil, de la empresa, es tan importante para el futuro del desarrollo del país, que la Constitución lo que va a hacer, a mi juicio, es reforzar la democracia, debiera reforzar las instituciones, debiera mantenerse, y ahí hay un acuerdo constitucional donde se tienen que respetar los 64 acuerdos de libre comercio que Chile tiene con el mundo, los tratados de protección a la inversión extranjera, que son fundamentales, porque eso dice relación con la importancia del desarrollo, la empresa privada, el emprendimiento, y finalmente la consagración universal de los derechos humanos, que ahí viene implícito el derecho a la libertad, el derecho a la libre educación, a la libertad de informarse, libertad de prensa, emprendimiento, propiedad, y por lo tanto yo creo que ahí va a ser fácil. Yo creo que va a ser fácil, más fácil de lo que uno cree. Sin embargo, una vez que tengamos eso muy bien escrito, no creo que vaya a pasar lo que pasó en el proceso de retorno a la democracia, que fue el año 89-90, donde la decisión fue vamos a abrazar un modelo que le ha dado, por cierto, gran desarrollo al país,
vamos a abrazar la democracia que le permitió al modelo desarrollarse y la confianza a las empresas a crecer, pasar de derrotar la pobreza, que estaba más del 50% menos del 10%, generar una tremenda clase media, si bien es cierto es frágil, dada la circunstancia de esta pandemia, pero también hay que entender que esa también ha pasado en todas partes del mundo, habiendo Chile incluso haber sido un país que ha hecho muchísimo más aporte a la sociedad, en este caso el Estado de Chile y el gobierno, que otros países, ¿para qué decir de la región? Entonces, al final, contestando tu pregunta, yo creo que desde el punto de vista institucional, yo por lo menos voy a seguir creyendo aún en Chile, y creo y tengo fe y voy a seguir invirtiendo. Lo que creo que va a haber que tener muy claro hacia el futuro es cómo se va desenrollando esto, porque al final hay mucho discurso que a veces es polarizante, pero en la interna yo no sé si es posible de desarrollar. Estoy hablando de la gente sensata, no estoy hablando de la gente que está en la raya de la izquierda dura a la izquierda, o sea, esa gente, la verdad que cuesta mucho ponerse de acuerdo. Todos aspiramos, fíjate que muchos de nosotros admiramos los países anglosajones, ¿eh? Y todos sacamos a Alemania como un buen ejemplo, pero Alemania nadie puede ser diputado si no tiene menos del 5%. En Alemania la Constitución establece que los derechos sociales dependen del presupuesto anual que se aprueba. Y en Alemania hay una serie de mecanismos que protegen la democracia y protegen la institucionalidad. Tanto es así que en Alemania el Partido Comunista está al margen de la ley. Entonces, y Alemania está lleno de alemanes. Yo creo que bueno, ni tanto, porque está lleno de turcos también, y hay bastante... A lo que yo voy es que tenemos una diferencia cultural relevante en lo que es la comprensión o en lo que es la obediencia o en lo que es el respeto a las instituciones entre lo que es el mundo anglosajón y europeo y lo que tenemos en Latinoamérica. Vanessa, quizás tú quieres ahí conectar un poquitito. Sí, gracias, Juan. Yo sé que uno cuando responde a este tipo de entrevistas tiene dos sentidos. Uno, el sentido de tratar de reflejar parte de lo que uno piensa, pero otro, tratar también de construir, de aportar a causas que nos ayuden al diálogo, aunque estemos dejando de lado cosas que yo sé que usted está plenamente consciente de ellas. Hoy día recibí fotos de la 31ª Comisaría de Carabineros en Pudahuel. Ya no existe, está completamente desmantelada. Es como cosas a veces que son simbólicas, ¿no? Como el retiro de la estatua del general, como las tomas de los fondos en el sur. Hay cosas simbólicas. La izquierda sabe usarlas muy bien, ¿no? Muere uno de su lado por algún accidente o alguna mala planificación y realmente se genera un ambiente revolucionario importante. Y a mí lo que me gustaría, por eso yo sé que tenemos que contribuir a través del diálogo a la construcción de los cauces que permitan que podamos avanzar en diálogo. Y así es como yo recibo su respuesta en parte importante, porque también sé que usted está consciente de que en paralelo al camino institucional que se ha diseñado y que nosotros aquí apoyamos todos, aunque haya sido rechazo en el comienzo, si es que ganaba la prueba, vamos por el cambio institucional, ¿no es cierto? Democrático. Eso es lo que nosotros buscamos. Sabemos que en paralelo hay un proceso, ya se habla de la narcopolítica, ¿no es cierto? Es decir, de un brazo del narcotráfico metido en el Congreso, un Congreso que, como bien usted dice, hoy día está conformado además por personas que no podemos considerar representantes legítimamente elegidos, sino si es en términos sustanciales, no formales. Formalmente, efectivamente han sido elegidos con un 2, un 1, un 3% de los votos, pero sustancialmente no representan a nadie. Entonces hay un problema de autoridad, de la legitimidad de la autoridad. Nosotros sabemos que la pandemia le puso paños fríos a un proceso que venía muy, muy caldeado, ya venían con una agenda muy nutrida para el año de marzo de 2018, yo siempre 18, 19 en adelante. Entonces, hay también de parte de quienes guían la agenda pública y de parte importante de ellos, un intento de deslegitimar el proceso institucional, constitucional,
que es explícito. Es explícito en la medida en que se le da voz y espacio permanentemente a personas que dicen, como ahora acaba de salir la señora Narváez diciendo que este es un gobierno que representa a los súper ricos nomás, ¿no? Ese tipo de discurso que lo que hace es llamar a desmantelar las posibilidades de encaminar institucional y pacíficamente un proceso de reconstrucción de Chile de alguna manera, porque tenemos que reconstruir las instituciones y su legitimidad. Entonces, a mí me gustaría preguntarle en ese sentido por el fenómeno del narcoterrorismo y de la narcopolítica que ya está siendo denunciado la semana pasada y hasta la bancada UDI lo puso sobre la mesa abiertamente, ¿no es cierto? Y cómo eso está tejido con estos grupos que están actuando en la Araucanía, en la macrozona sur a estas alturas ya, y que además las amenazas van increciendo. O sea, lo que uno está viendo es que si no es por la pandemia y las medidas que se toman en Santiago, en la metrópoli, por lo menos en aquellos sectores en que todavía la fuerza pública ya no tiene efecto, estamos avanzando ahora hacia la zona lacustre de Pucón, la amenaza llega a cada vez más zonas, se va ampliando esta situación, y lo que parece contener, que no pase lo mismo con el proceso institucional que usted cita como la solución, a que reconstruyamos un poco el Chile que es viable, digamos, parece ser más la pandemia que una legitimidad de los gobernantes, institucionales, etcétera. ¿Cómo ve usted ese lado B de lo que está pasando? Bueno, mira, curiosamente anoche leía a Sebastián Soto Velasco, que es constitucionalista, y leía su libro respecto del proceso constitucional y qué es lo que había ocurrido a través del tiempo y cómo llegamos al año 2005, ¿no es cierto?, donde se promulga una constitución y el presidente Lago establece que es la casa común de todos los chilenos y se consagra como ya un proceso democrático, entendiendo que del año 80 a la fecha, digamos, y por qué no decir del año 89, que fueron las reformas más importantes, esa constitución tiene prácticamente 29 modificaciones o cambios estructurales muy importantes que le han generado los avances democráticos. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente en sectores de la izquierda siempre existe el concepto de correr el cerco y correr el cerco y correr el cerco, ¿no es cierto? Y por lo tanto se instala esto de generar una asamblea constituyente o generar una nueva constitución, donde finalmente se borra con el codo que se escribió en la mano respecto a la modificación de la institucionalidad del año 2005. ¿Y por qué digo esto? Porque al final todas las demandas sociales no tienen relación con la estructura de la actual Constitución, porque para arreglar los problemas de salud, los problemas de vivienda, los problemas de educación, los problemas de pensiones, son leyes de mayoría y son acuerdos políticos. Para arreglar los problemas que existen en la Araucanía, efectivamente hay algunas cosas que requieren de reconocimiento constitucional, por ejemplo, los pueblos originarios, y eso sí requiere un cambio constitucional, pero la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas o la generación del Consejo de Pueblo se podría también avanzar. Y en materia de seguridad, lo mismo. Entonces, al final, cuando tú te empiezas a polarizar, que fue un proceso que Chile lo vivió y que fue muy malo, y que en Chile en este minuto lo estamos viviendo a partir de, yo diría, inicio del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, con cambios estructurales mucho más fuertes, pero más que los cambios estructurales en materia de educación o de salud, o de cualquiera de las que se haya tratado de implementar, lo que ocurrió ahí es que hubo un cambio radical en el discurso. Y ahí tenemos ejemplos como los discursos del ministro Izaguirre, que era una persona que trabajó en el Fondo Monetario, una persona ponderada, que cayó en el juego de las palabras, y finalmente tenemos al senador de la región de la Araucanía, que habla de la retroexcavadora, la planadora,
Sumi sigue y se empieza a generar ahí, a mi juicio, un deterioro institucional importante. Y finalmente se refleja con la elección de muchos diputados, especialmente frente amplista, que salen finalmente con el 1 o el 1,5% de los votos y finalmente van y generan una polarización extrema de la política chilena, y tú tienes una centroizquierda que enmudece en esa materia, Vanessa, y también esa centroizquierda enmudece en términos de su rechazo al proceso de violencia, salvo excepciones. Hay algunas excepciones. Entonces, la violencia, ¿cómo se expresa? Se expresa en la calle, digamos, que no tiene mucho que ver con las demandas que la gran parte de la sociedad chilena tiene respecto a la salud, respecto a la educación, respecto a las jubilaciones, y por cierto que tienen razón, si todos sabemos que la educación pública es de mala calidad, todos sabemos que la atención de los servicios de salud es buena, pero llegar a ella pueden demorarte 6 meses y ya te mueres entre medio, y todos sabemos que las pensiones son bajas. Pero eso no tiene nada que ver con lo que nosotros presenciamos en términos de la destrucción de los bienes privados y públicos, como el metro, edificios, plazas públicas y una situación de extrema gravedad. Y finalmente, si uno lo enlaza con el discurso, bueno, esa misma izquierda que tú planteas, Vanessa, se va polarizando en un discurso que es poco constructivo, porque al final ese discurso tampoco te invita al diálogo. O sea, lo que declara la candidata Narváez, en el fondo, es una forma de extremar su discurso para quizás obtener el apoyo del Frente Amplio disputando junto con Jadwe o cualquier otro. Entonces, yo digo, bueno, ¿dónde está la racionalidad? ¿Dónde está la discusión del Chile del futuro? ¿Dónde está la importancia de la construcción de los acuerdos? Y resulta que muchas veces uno tiene que cuidar muy bien el lenguaje. Y Chile, si nosotros hacemos un símil, yo era muy chico, tú no habías nacido todavía, Vanessa, pero yo recuerdo, porque mi familia era muy política, y recuerdo a los 12, 13 años de haber visto discusiones y pugilato en el Congreso Nacional y escuchar cómo se dejaba de cumplir la Constitución, que el presidente Allende juró cumplir y finalmente no la cumplió. Entonces, y con esto voy terminando, cuando tú te pones en la realidad, la verdad que hoy tampoco se está cumpliendo la Constitución. Si tú miras, a mí me toca hoy día como dirigente gremial hacer un seguimiento al proceso legislativo, y todos los días tú tienes un acto de alguien, de algún diputado o senador, donde sale de la conducta correcta constitucional, ¿ya? Y hay un ejemplo que yo lo he dado que es increíble. El presidente le pone suma urgencia al TPP-11 en el momento que el senador Lago Weber, el senador Pizarro y el senador Insulza declaran que efectivamente ellos apoyan el TPP-11. Sin embargo, la anterior presidenta del Senado, doña Adriana Muñoz, decide que ella no lo pone en tabla. Y finalmente dice, livianamente, que lo va a ver en marzo, y finalmente dice, yo no lo voy a ver mientras yo sea presidenta del Senado. Y eso es un desacato absoluto a la Constitución, de no aceptar la autoridad presidencial de seguir el proceso de la suma urgencia. Entonces, ejemplos como eso, o perforaciones institucionales a la Constitución a través de todas las reformas que se han planteado, lo que hace es que pone a Chile en una situación muy compleja, porque los países necesitan estabilidad, necesitan terreno fértil para poder hacer inversiones.
Entonces, al final, lo que tenemos que ponernos de acuerdo la gran mayoría del país es en poner esas condiciones habilitantes que permitan mantener el desarrollo y el crecimiento. Y ahí yo creo que la izquierda se equivoca, honestamente, se equivoca porque está poniendo en el discurso tradicional, en un discurso trasnochado, cuando el mundo hoy día es un mundo distinto. O sea, el mundo del futuro, el mundo de la tecnología, el mundo de la colaboración, el mundo de la integración, el valor de las empresas ya no son por los fierros o lo que producen, sino por la expectativa y percepción de valor de futuro. Yo digo, bueno, nada de eso comulga con esa mirada de los años 60-70, de el rico y el pobre, el obrero, el empleador. Y yo creo que eso está todo en el pasado, yo creo que eso está superado por la realidad. Entonces, estamos frente a esa situación y que yo lo encuentro lamentable, porque, y queriendo ser constructivo, lo encuentro lamentable, porque le va restando capacidad de desarrollo al país, le va restando estabilidad y finalmente es necesaria y fundamental la inversión, el desarrollo, el crecimiento. Y hay cosas que son tan absurdas como, por ejemplo, pretender hoy día ponerle un royalty a la minería porque justo llegó al pic de sobre $4. Y resulta que cuando ya está en $4, el royalty recauda entre el 5 y el 14% del margen operacional de la empresa, más el 27%. Hoy día Chile está dentro del rango de los países más altos. Entonces va a la izquierda y dice, no, en Australia un pelo más. Sí, un pelo más, pero en promedio 1 punto. Pero cuando estamos hablando contra Mozambique o cuando hablamos contra Afganistán o contra Perú y Ecuador, estamos al nivel de Australia. Entonces tú dices, bueno, el discurso no puede y la discusión no puede ser populista, banal y a la calle. Debiera ser una discusión constructiva en una mirada de largo plazo. Y los aportes que ha hecho la minería al país han sido monstruosos. Y así cualquiera otro de las empresas o desarrollos que Chile ha tenido. Entonces, yo en ese sentido tengo una sensación que me reviste ciertos grados de frustración, diría. Ponte tú cuando hablan del discurso de que Chile es extractivista. Efectivamente, nosotros vendemos cobre, estamos extrayendo un recurso natural, le estamos aplicando valor agregado, pero estamos generando otros valores, otras industrias que también generan mucho desarrollo, mucho trabajo, y tenemos también ventajas muy cuánticas, como es nuestro clima, nuestra gente, nuestras regiones, la posibilidad de producir alimentos de calidad, sostenibles, sustentables y funcionales. Entonces yo digo, chuta, el discurso, ¿por qué no lo ponemos en positivo? ¿Por qué no lo ponemos en un discurso constructivo, como ocurre en los países desarrollados, en los países donde la gente se une y no se desune? Y creo yo que Chile, y ahí vuelvo a la pregunta original, yo creo que aquí hay dos grandes riesgos, o sea, o retrocedemos como sociedad, y finalmente quienes van a sufrir más son las personas que tienen menos ingresos, son más vulnerables y más débiles, como siempre, y si no es cosa de ver qué pasa en Venezuela, cómo la gente se retiró de ese país, tuvo que emigrar más de 5 millones de personas, porque hoy día se mueren de hambre, ¿no es cierto? Y sí, ese es un riesgo. Ese es el punto, Juan, y yo creo que Gloria tiene ahí una intervención también importante que hacer en términos de que, porque estamos como en ciertos rangos, ¿no? Johannes está en Austria y ve y le llega toda la información muy directamente, muy clara.
tú estás presidente de uno de los gremios más importantes de Chile, entonces te llega por otro lado. Yo estoy acá desde mi pequeña biblioteca, pero también algo aporto. Sin embargo, Gloria es la que está hoy día en los terrenos más difíciles y me imagino que algo te tendrá que avanzar o preguntar. Así es que la dejo a ella en su intervención. Sí. Mira, yo trato de, en entrevistas como esta, Juan, trato de sustraerme un poco a la condición específica que tenemos en la Araucanía y trato de un poco tirar preguntas un poco más amplias, si tú quieres. Pero no puedo dejar de mezclar las dos cosas porque siento que hoy día la situación de la Araucanía, que nosotros hace muchísimos años atrás dijimos que era como un cáncer que se expandía, efectivamente se ha expandido. Entonces, hoy día estamos viendo aristas que a lo mejor hace 10 años atrás o 15 años atrás no se sospechaban, como es el tema del narcoterrorismo y cómo el narcotráfico y todo lo relacionado con estos verdaderos carteles de droga ha ido permeando a la sociedad chilena en todos los estamentos, porque yo no creo que sea solamente en algunos estamentos, yo creo que hoy día claramente hay trazas al menos de que este narcoterrorismo ha ido penetrando prácticamente todos los estamentos de la sociedad, desde distintos puntos de vista. Recordemos acá que el narcoterrorismo, una de sus características, es justamente amenazar, extorsionar, entonces tiene miles de formas de tratar de alguna manera de influenciar a los distintos estamentos de la sociedad para lograr sus fines, que al final del día son el enriquecimiento ilícito a través de esta actividad. Y además, para mayor riesgo país, vemos hoy día lo que sucedió la semana pasada acá en Traillén con la detención de este funcionario judicial, que no solamente tiene digamos, el tema de ser funcionario policial y tener acceso a mucha información que podría explicar por qué motivo ha habido tal fracaso en muchas labores policiales, porque seguramente había una transmisión, bueno, todo eso está en investigación. Pero además este hombre tiene otra característica que para mi gusto es bien relevante y que también espero que sea parte de la investigación, que son los lazos políticos que él mantiene. Él es un hombre cuyo padre fue miembro activo del MIR en la época de la Unidad Popular, su madre también, un padre que además trabajó para la ANI, muy cercano al PPD, muy cercano al senador de la retroexcavadora. Entonces, tú vas, no puedo evitar ir tratando de alguna manera uniendo hilo y tratando de explicarme que la situación de acá, de la Araucanía, no es solo una situación regional, esto es una amenaza al país. Y desde ese punto de vista tú dijiste de que hay muchos diputados, incluso la ex presidenta del Senado, que de alguna manera pasaron a llevar la Constitución, no cumplieron con la Constitución. Entonces, pero resulta que acá en la Araucanía, mucha gente, sobre todo los que hemos sido víctimas de situaciones complicadas, por decirlo de alguna manera, también sentimos que acá el gobierno tampoco ha sido capaz de cumplir con la Constitución, porque la Constitución es bien clara en cuanto a establecer derechos y deberes, y el gobierno, en este caso el presidente con su equipo ministerial, tienen funciones y tienen obligaciones claras para la ciudadanía, con las cuales tampoco sentimos que se hayan cumplido. Entonces, cuando yo sumo este narcoterrorismo que está metido, sus tentáculos están metidos en distintos estamentos de la sociedad por distintas vías, cuando tengo un gobierno que reclama porque no se cumple con la Constitución, pero que tampoco la cumple en otros aspectos, cuando tenemos al frente hoy día a una candidata presidencial que es diputada hoy día, que ha hecho bastantes shows, porque ella parece que le gusta el espectáculo en las distintas sesiones de la Cámara de Diputados, con capas, con conejos, con mochilas, con qué sé yo, pero que hoy día claramente es la segunda en las encuestas presidenciales. Entonces, yo me pregunto, Juan,
hasta dónde este discurso añejo, del cual tú y yo que somos más viejos fuimos testigos, de la división de clases, de los ricos contra los pobres, etcétera, hasta dónde ha permeado la sociedad, hasta dónde ese discurso populista que busca mantener a la gente con menor educación y mayor nivel de pobreza para poder efectivamente manipular a la población, hasta dónde ese discurso ha permeado esta sociedad. Y por lo tanto, todo ese avance maravilloso que tuvimos durante muchas décadas que permitieron que fuéramos un país tan bien catalogado, un país con crecimientos importantes, con acceso a la educación importante, en fin, un país en vías de desarrollo, hasta dónde eso era una ficción o era una realidad, porque en realidad se desinfló en un año o en menos. No sé qué opinas tú al respecto. Chuta, me tiraste hartas cosas encima, pero voy a tratar de deshuesarlo. Primero, me voy a hacer cargo del comentario de la Araucanía. La Araucanía, yo no soy oriundo de la Araucanía, pero la conozco hace años que estoy visitándola. Y la conozco con mayor profundidad, yo diría que hace unos 6 años. Y me tocó conocer con mayor profundidad porque he conocido de todo. He estado con las comunidades, he estado con los agricultores. Se nos quedó pegado. Problemas técnicos, pero ya volverá. Sí. Es que hasta ahora a veces pasa eso, que hay una mayor demanda por el uso del Internet. Y Pues efectivamente, como él está diciendo, tú también me contabas, Gloria, que sabes que Juan ha estado en la región, ha estado en la zona, ¿no es cierto? Y lo que él está diciendo es tal cual, o sea, tiene inversiones allá. No nos olvidemos que Juan Sutil fue víctima de un ataque terrorista en que le contaminaron que es lo que eran arándanos o berries, ¿no? Sí, eso fue en la séptima región, pero efectivamente Juan tiene inversiones acá y no solamente de llegar, invertir, irse, él ha tenido realmente una tremenda comunicación y tratando de sacar adelante a comunidades mapuche que ven una posibilidad de desarrollo. O sea, en ese sentido Juan se ha involucrado mucho en el tema y eso yo lo encuentro una tremenda gracia. Bueno, tenía plan B para volver, porque la otra vez las dejé media plantadas y fallé con todos los auditores, así que ahora yo dije, pues no puede pasar por ningún motivo. Bueno, mira, yo frecuenté mucho la Araucanía, pero no la conocía y la conozco, yo diría, hace unos 6 o 7 años con más profundidad. Como tú bien has dicho, Gloria, yo he trabajado con comunidades, así como lo he hecho como empresario, nunca preguntándole a nadie de qué color político es, nunca preguntándole de qué religión profesa, ni tampoco de qué condición sexual existe o tiene. Y finalmente hemos logrado hacer desarrollo y poner el centro de la empresa en el desarrollo de las personas, y en los proyectos que yo he hecho lo hemos hecho igual, pensando en la persona, en el bien, en lo positivo. Y han sido muy exitosos. Sin embargo, en la Araucanía pasan cosas como, por ejemplo, que yo hoy día no los puedo visitar, no solo por mi riesgo personal, sino que por las represalias y los riesgos que ellos pueden tener después de mis visitas. Nos ha tocado sufrir la toma, la quema de nuestros activos, como cualquier otro agricultor mapuche o no mapuche de la región. ¿Por qué digo mapuche o no mapuche? Porque conozco también muchos empresarios mapuche o pequeños empresarios mapuches que han sufrido tanto o más que nosotros. Y finalmente, yo creo que efectivamente el narcotráfico se instaló. Yo creo que he sido de los primeros en denunciarlo. Como dijo un amigo mío colombiano, me dijo, mira Juan, si esto lo hubieras hecho en Colombia, estaría ya enterrado que rato.
Y eso ha sido público, ha salido en los diarios, ha salido en la televisión, y lo he dicho con todas sus letras. ¿Y qué es lo que pasa? Que además acá, a mi juicio, hay un nuevo fenómeno a partir de noviembre y diciembre, porque antes había un concepto que era, en la Araucanía hay una alta mayoría, y uno llegaba a decir sobre el 99%, de gente que aspira a la paz, mapuche o no mapuche. Y había un 1% de gente, o menos, que era conflictiva, que se fue vinculando primero al delito común y finalmente fue derivando al narcotráfico. Y eso ha quedado en evidencia en los últimos días, en los últimos meses, con total y absoluta claridad, o aunque no se quiera reconocer. Entonces, por algunos, hoy día hay un fenómeno nuevo, hay un fenómeno que es el divorcio de los mayores a los menores, y hoy día tú tienes chiquillos entre 18 y 30 años que han decidido hacer justicia por sí solos, y eso explica hoy día la usurpación, explica hoy día la coima o el impuesto mapuche que llaman, significa la intimidación, la violencia, las quemas y otros. Entonces, yo diría que hoy día hay tres fenómenos. La gran mayoría que quiere vivir en paz y tranquilidad, el desborde de los jóvenes, que es lo que pasa un poco en Temuco y en otras comunidades, y que desbordan, ¿no es cierto?, y que se están hoy día presentando con toda fuerza, y vuelvo a insistir, mapuches y no mapuches, diciéndole, mire señor, usted no puede mover un tractor porque se lo voy a quemar, usted no puede sembrar el próximo año porque se lo voy a quemar, y sabe qué más, yo me instalo acá y no me mueve nadie. Y eso es un fenómeno nuevo. Y después tú tienes ya el narcotráfico o el delito organizado, como es el robo de madera, vigiato y otros. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que tú vuelves a caer en una situación que dice relación con acuerdos políticos. Mientras no haya acuerdos políticos, mientras no se reconozca esta realidad, mientras la izquierda más dura prefiera la destrucción del país a cambio de poner una posición razonable, de buscar un bien común y decir, sí, efectivamente se necesita tipificar mejor el robo de madera porque de esa manera les corto los financiamientos. Fíjate que sí necesito controlar los caminos, que no tiene nada que ver con la presencia militar dentro de las comunidades, pero sí el control de los caminos. Hoy día en Arauco funcionan 400 camiones sin patente, pasan a vista y paciencia de todo el mundo y se produce ahí un robo. Hoy día hay no solo uno debiera preguntarse qué es lo que está buscando ese narcotráfico o ese delito organizado con la participación de chilenos y mapuches, porque hay de los dos, ¿no es cierto? Ahí. ¿Y qué es lo que está buscando? ¿Está buscando realmente la causa mapuche o está buscando la manera de tomar un control territorial? Y eso es lo que la sociedad tiene que entender, moros y cristianos. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y eso yo se lo hice a ver, Gloria, al presidente de la República y sus ministros, se lo hice ver a la presidenta del Senado y su mesa, al presidente de la Cámara de Diputados y su mesa, a los candidatos presidenciales que me he reunido de todos los sectores políticos, porque creo, y aquí voy a lo nacional, que el cordón umbilical de todo esto, de alguna forma es este delito tipificado y este narcotráfico que es muy peligroso. Y hoy día tú estás viendo los primeros chispazos. Lo primero fue la famosa Municipalidad de San Ramón, donde hubo gente vinculada al narcotráfico y gente vinculada a la fuerza del delito de eso significa, ¿no es cierto?, y al temor de lo que eso te puede ocurrir. Y yo sé lo que es vivir el temor, porque sé lo que es que te quemen, sé lo que es que te destruyan, sé lo que es que te disparen. Lo he vivido yo personalmente. A mí no me lo cuentan. Entonces, yo digo, bueno, eso
que está pasando no solo en la Araucanía, sino que está pasando hoy día en las grandes ciudades capitales de Chile, donde hay un control territorial en las poblaciones, donde existe además una infiltración a los poderes del Estado, y queda de manifiesto con este señor Percy, donde hoy día queda claro, creo que se llama Percy, creo que se dice así, Pirce. Bueno, el señor Pirce, y resulta que ese gallo, ¿qué es lo que es? Finalmente es un infiltrado del Estado al Estado, donde le resulta a él posible obtener información, desarticular lo que está ocurriendo, y le permite, imagínate que yo puedo llegar a pensar de que esa persona puede haber filtrado información del operativo que se iba a hacer en Temucuicui. Por lo tanto, las personas que estaban ahí tuvieron la ventaja de poderse organizar con tiempo, repeler, e incluso pueden haber tenido hasta el plan de acción de la Policía de Investigaciones. Si no, ¿cómo te explicas tú que tengan que salir 700 funcionarios casi contra la cola entre los pies, ¿no es cierto?, para que hablemos en chileno, porque no fueron capaces, y además tuvieron bloqueo de comunicaciones, y finalmente tuvieron una guerrilla que los pudo manejar. Entonces, yo estoy solamente describiendo una cosa que es real, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy a ir a mi opinión política. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que es más importante? ¿Tomar el poder y dejar que el país de alguna forma se vaya corrompiendo? ¿O bien nos unimos todos y buscamos el camino de enfrentar esta realidad? Y yo lo que apelo es que nos unamos todos pensando en que tenemos que construir un Chile mejor, porque de lo contrario nos vamos a polarizar. Y miren lo que pasa, y voy a hacer una descripción que también es una realidad. Cuando asume Chávez en Venezuela, lo primero que hace es tomar el compromiso con la producción y el comercio, con mi par, ¿eh? Yo lo conocí, con mi par, y le dijo, yo voy a respetar el desarrollo, la empresa, yo voy a respetar el sistema. ¿Qué es lo que hizo finalmente Chávez? Chávez destruyó con la paciencia de la gente moderada de izquierda y la gente moderada del centro, y finalmente destruyó el sistema productivo. Entonces, al destruir el sistema productivo, al inutilizar de alguna forma a la política, a la buena política, y reducirla como lo hizo, finalmente toma el control absoluto. Entonces, yo no estoy diciendo que eso va a pasar en Chile, yo creo que estamos lejos de eso, pero es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, yo creo que, y aquí quiero hablar en positivo, quiero volver al proceso constitucional. Yo creo que el proceso constitucional nos va a abrir la posibilidad de escribir un pacto que nos permita que las personas lo juren. Yo sé que la izquierda dura no lo va a jurar, va a decir que es un fraude y va a seguir dándole con la cueca. Eso está claro. Pero yo digo, la gente democrática de centro izquierda, de centro derecha y del centro político del país, que es más del 80%, que jure respetar esta Constitución, yo creo que nos abre un marco de esperanza del futuro, donde podríamos seguir construyendo este país. Y creo que eso es lo que tenemos que salir a buscar. Y pongo un antecedente. Tenemos que hablar de Chile. Fue un trabajo que hizo la Universidad Católica con la Universidad de Chile, que por supuesto fue financiado por nosotros los empresarios. Y ese es un trabajo donde participó 100.000 personas en Chile. 100.000 personas. Totalmente transversal, de Arica a Punta Arenas, de todos los tipos, colores políticos, condición social, económica, etc. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Ellos dicen, el 85% dice, mire, yo quiero vivir en paz, yo quiero cambios graduales,
queremos objetivamente que el Estado nos apañe en salud, en educación, en jubilaciones, mejor vivienda, que es una aspiración razonablemente correcta, para que digamos las cosas como son. Entonces, yo digo, ¿ellos qué es lo que están diciendo? Están diciendo, mire señor, yo quiero también ser parte del proyecto educacional de mis hijos. Miren lo que estoy diciendo. O sea, el tema de la educación totalmente centralizada no lo quiere la sociedad. Entonces, yo lo que estoy esperando es que esa gran mayoría de chilenos muestre su racionalidad, como siempre lo ha hecho, y vaya a las urnas y elija realmente a los mejores. Y ahí, si nosotros tenemos un proceso constitucional razonable, en la próxima campaña tenemos que elegir buenos diputados y senadores, porque de lo contrario vamos a seguir en la misma cueca. Y ese es el compromiso que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque tenemos que tener gente sensata, tenemos que tener gente que quiera construir diálogo, que quiera salir de los polos, que entienda que el mundo ya no se construye con la lógica de los 60 y con la lógica de izquierda-derecha, sino que se construye en la racionalidad de lo racional, valga la redundancia, y creo que eso es lo que le corresponde al país. Y ahí, claramente, yo creo que es lo que tenemos que apuntar. Ahora, tu última aseveración, para no dejar de hacerme cargo de todos los puntos, respecto al gobierno, si bien es cierto, el gobierno, por mucho, y aquí no quiero defender al gobierno y menos al presidente, pero hay que ser justo. Nosotros hoy día no tenemos mayoría de ningún tipo. Estamos en este minuto en un deadlock, en la cual nada puede hacer el gobierno si no tiene el consentimiento de la oposición. Por lo tanto, por mucho que el gobierno quiera impulsar y tiene una agenda de seguridad hace años en el Congreso y está negociando y tiene la agenda indígena, ni siquiera eso ha podido avanzar. Y tienen una cantidad enorme de proyectos de ley que están ahí destrapados. Entonces yo digo, vuelvo al punto, mientras no haya voluntad política de avanzar en un mejor país, donde nos encontremos, porque tampoco estamos tan lejos, tenemos que encontrarnos, yo digo, es muy difícil que Chile se siga desarrollando. Y ahí mi temor es que el país no crezca a las tasas que tiene que crecer, porque cuando tú no creces, guste o no le guste a quien quiera escucharlo, digamos, mientras no haya crecimiento, no hay bienestar social. Y por lo tanto hay una necesidad ética de que el país se siga desarrollando. Podremos cambiar algunas formas de cómo nos desarrollamos. Quizás tenemos que modernizar el Estado y asumir algunos costos a través de los impuestos, pero las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, la pregunta es cómo nos sentamos a hacer esa construcción. Y yo veo que hoy día está muy polarizado. E incluso más, escuchar personas que tengan la desfachatez de decir que el atentado a Iván Núñez es producto de la industria forestal, es decir, yo no entiendo nada de lo que pasa en el país. O sea, yo la invito a ellos, a esos periodistas o a esa periodista, a que recorramos la Araucanía, a que vayamos a las comunidades juntos, a que nos juntemos con todos, moros y cristianos, y se dan cuenta del profundo error que ella está cometiendo. Y ahí es donde uno se pregunta si ese error es un error o definitivamente es parte del discurso destructivo, como también tiene la candidata Narváez o tiene cualquier otro candidato cuando se refiere a la construcción del Chile del futuro. Don Juan.
Permítame hacer todavía pues sé que estamos bastante por sobre el tiempo, pero no puedo dejar pasar esta consulta. Tiene que ver con lo siguiente. A ver, en Chile se está aplicando lo que se llama la Agenda 2030. Los empresarios participan de esta Agenda 2030 a través de lo que se llama el Global Compact. La Agenda 2030 es una agenda de ideología profundamente radical de izquierda. Y esto ha sido entonces apoyado a través de distintas iniciativas por empresarios. Son los mismos que financian entonces los canales de televisión, que han estado durante años, décadas prácticamente, haciendo propaganda permanentemente en una dirección específica. Mi pregunta va tiene este contenido. ¿Hasta qué punto los empresarios van a continuar en esta lógica de decir laissez-faire? O sea, nosotros pagamos y la izquierda entonces comunica, o nosotros pagamos para vernos bien y las Naciones Unidas a través de sus instituciones, que están muy tomadas por la izquierda, traducen sus políticas en políticas de izquierda en Chile. O sea, ¿cuál va a ser el punto cuando los empresarios digan, ¿saben qué más? Esto es contraproducente. Convenio 169 de la OIT, por ejemplo, Organización Internacional del Trabajo, que nos tiene bien fregados en el sur. Son todas cosas que han ido impidiendo la capacidad de reacción del gobierno de Chile. Han atacado nuestras libertades de educación, han metido entonces todo tipo de conceptos bastante extraños, dígase ideología de género, en lo que son absolutamente extraños a nuestra cultura, en lo que es el debate nacional, y uno se pregunta honestamente, ¿por qué lo están financiando? Mira, Johannes, yo creo que hay que hacer una separación. Hay cosas que son positivas, como entender que hay un cambio climático importante y que tú tienes que ir a producción verde en algunas materias que son fundamentales si queremos pensar dejarle un mejor planeta a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y eso, a mi juicio, yo creo que no responde a izquierdas o derechas, sino a un sentido de responsabilidad. Y en ese sentido, cuando tú estás transformando la matriz energética a energías renovables y positivas, me parece bien. Y creo que hay una construcción de un desarrollo que también tiene que tener en claro la importancia del medio ambiente. Por ejemplo, sin duda que es mejor chipear los residuos agrícolas que prender un fósforo, ¿no es cierto? Y suma y sigue. Y eso obviamente tiene sus costos que hay que buscar la manera de acomodar. Hablando de cosas que no son soluciones técnicas. Espérame un segundo. Y ahí voy. Respecto a situaciones que son más bien ideológicas, a mí me parece que están fuera del marco. Y creo yo que en el caso de los medios de comunicación, yo creo que ahí se cometió un error enorme y creo que no se estuvo a la correcta altura. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación, la comunicación tiene que ser veraz y certera y no puede tener condición política proselitista de ningún lado. En Chile, efectivamente, la izquierda es cosa de mirar, de leer la prensa y muchas veces las noticias, y tú te das cuenta de ese sesgo. A mí me parece que eso es incorrecto, como también me parecería que fuera de la otra forma. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que nosotros aspiremos a la buena calidad y la libertad de informar y que ésta sea correcta. Es lo mismo que pasa con la educación. La educación no puede tener proselitismo de ningún tipo y la educación tiene que ser equilibrada, justa y sobre todo tener un sentido también de conocimiento de tus deberes y derechos civiles y de tus sentidos también de identidad contra tu país o con tu país. Pero permítame la repregunta,
porque el Global Compact es un paquete. La Agenda 2030 es un paquete. El paquete, la educación sexual integral viene dentro de ese paquete. El aborto viene dentro de ese paquete. Viene una serie de iniciativas que son claramente no son, digamos, los de este lado de la vereda política. A mí muchos me califican de derecha. Entonces, la pregunta es, sabiendo de que hay una lógica detrás que va transformando al Estado, no solamente perder soberanía, que es perder democracia, que va transformando al Estado en un apéndice de una superestructura estatal internacional. No solamente eso, sino que también le va confiriendo una ideología específica al Estado y a todos sus órganos. La pregunta es, ¿por qué empresarios que debiesen estar interesados en tener la menor cantidad de Estado posible, que el Estado es siempre una carga sobre las espaldas de los hombres libres, por qué los empresarios de la Confederación de la Producción y el Comercio van y se hacen parte de esta iniciativa? Que evidentemente, más allá de que tenga elementos positivos como los que usted ha descrito, pero que son profundamente utilitaristas en el sentido socialista del término, que es uno de los objetivos de la Agenda 2030, incluso quieren la igualdad entre los países. Bueno, es que yo creo que tú partes ahí, Johannes, de una premisa incorrecta, porque tú dices los empresarios, es como cuando tú hablas de los súper ricos o cuando tú hablas de los empresarios que son todos malos, que son todos corruptos, que son todos coludidos. Ese diálogo, esa forma de expresarse, yo la rechazo de pleno hacia la izquierda y la rechazo de pleno hacia tu afirmación. Tú no puedes afirmar lo que acabas de decir respecto de la Confederación de la Producción y el Comercio, porque eso no es así, y tampoco puedes decir que todos los empresarios, porque pueden ser algunos, que tengan abrazado la Agenda 2030. Pero lo que yo conozco es que los empresarios en general somos personas constructivas, que buscamos el desarrollo, que buscamos lo mejor para el país y que vamos a tomar siempre lo que es positivo y vamos a rechazar siempre lo que es negativo. Y desde ese punto de vista, yo lo dije el otro día públicamente, por ejemplo, en materia de género, yo dije públicamente, y salió después publicado, dije, yo estoy muy de acuerdo en la posición de la Paula Valenzuela, que dice, nosotros tenemos que empujar y ayudar la inclusión femenina, pero hay otras maneras de hacerlo que simplemente a rajatabla decir 50 y 50. Entonces, yo creo que... Estoy de inmediato de vuelta, lamentablemente tengo a alguien a la puerta. Don Juan, por favor, continúe. Ya, bueno, yo me tengo que ir porque son las 17:03 y me tengo que meter en otra reunión a las 17:00. Ya tengo gente esperando. Vanessa, no te escucho. No te escucho porque te dejo. Ahora sí. Pedimos 5 minutos más, entonces lo pedimos, ya lo pedimos a todos los asistentes ahí de tu agenda. Solo, bueno, agradecerte que hayas estado acá con nosotros, plantearte, yo quisiera hacer un planteamiento final, digamos. Yo sé que la vocación de buenos empresarios que esperan tener certidumbre para sus inversiones y que entregan lo que es el fundamento del funcionamiento de un país, porque esto de hablar de que el Estado puede existir sin el mercado es un absurdo, ¿no es cierto? Ya lo vimos en Venezuela y en cualquier país donde se aplique la destrucción de los empresarios, lo que se hace es destruir el mercado y con eso finalmente los Estados son pobres, no pueden ayudar ni llegar a nadie y terminan siendo capturados por pequeños grupos de mafiosos, ¿cierto? Entonces, esto de pensar de que se le puede pegar duro al empresario sin que con eso se rebote directamente en el bienestar de todas las demás personas es de los absurdos y de las quimeras que tiene cierto sector de la izquierda extrema. Sin embargo, yo quisiera, porque hay una actitud del empresariado que trata de generar estos acuerdos y estos fundamentos de certidumbre que es muy positiva. Y es muy positiva cuando la correlación de fuerzas se lo permite, que es la de fagocitar los elementos que dentro del cuerpo social están generando algún tipo de problema o trauma mayor, es decir, integrarlos y hacerlos parte del bienestar.
¿sí? Y esto es muy positivo cuando tenemos cierto equilibrio de fuerza. El problema, yo no sé, dado lo que hemos conversado, creo que podemos llegar un poco, más o menos si yo traduzco o sintetizo tu diagnóstico sobre lo que enfrenta nuestro país, es que existen posibilidades serias de legitimar este proceso, en parte porque un sector de la prensa, y que no es menor, hace mal la pega, ¿no es cierto? Hay además un ataque a este proceso institucional por los compromisos previos que tú mismo has mencionado, que son estos tratados de libre comercio que hay que respetar. Bueno, hay un sector de la izquierda que dice que entonces, dado que están esos tratados, esto ya no sería una hoja en blanco, y dado que ya no es una hoja en blanco, entonces se deslegitima el proceso. Sobre el 54%, 55% de la gente que votó a prueba lo hizo pensando que iban a mejorar sus condiciones económicas. Y sabemos que esto es justo al revés, entonces se va a generar una tremenda frustración ahí, que va a ser más capital político para la extrema izquierda, y tenemos una incapacidad absoluta en el uso de la fuerza pública para controlar los desmadres. Entonces, el tema es que yo creo que ha llegado la hora, dado que ya la correlación de fuerzas no da para el proceso de fagocitosis, que implica integrar y ser parte de la corriente aquellos elementos que están destruyendo y desmantelando nuestro país, es hora de cambiar la estrategia y empezar a aislar en el buen sentido, en el sentido de que justamente en parte lo que estás haciendo tú de construir este discurso, pero al mismo tiempo es que yo creo, y este es el desafío que les planteo desde este sector pequeño que somos los que estamos pensando un poco fuera de los intereses inmediatos de agendas o de publicidades o de pagos, es que hay que cambiar la estrategia. O sea, empresarios, los políticos decentes que aún queden, que los hay, pero hay que cambiar la estrategia. Ya no se puede integrar a esos elementos porque la correlación de fuerzas ya no es favorable. Entonces, me parece que sería bueno sentarse también a replantearse los límites del poder que tienen personajes como Jorge Abbott, que luego va a tener que salir de donde está, pero que no pueden llegar a tener un poder tan grande como para manejar los hilos al punto que lo hacen. Esto no lo digo yo sola, lo dice Moschati, yo siempre me amparo en Moschati, que es uno de los pocos que hace bien la pega en este país, ¿no es cierto? Y recuperar la división de los tres poderes del Estado. El Poder Judicial no puede estar respondiendo a las corruptelas políticas de gente que lleva 30 años en el poder. Entonces, eso es un poco como, yo creo que si es que queremos que se cumpla esta ruta en la que has puesto tus fichas y tus esperanzas, y que, como bien dices, la mayor parte de los chilenos la tenemos ahí porque queremos la paz y queremos una vida buena y avanzar en nuestras posibilidades. Yo creo que es hora de dejar la estrategia de siempre, han cambiado las circunstancias, y de tomar una estrategia, no es agresiva, no es extrema, no es polarizante, pero sí es diferente. Ya la integración no está funcionando. No sé qué opinas de eso, y con esa opinión yo me quedo feliz y satisfecha de esta buena conversación, y dándote las gracias que hayas estado acá. No me lo hiciste fácil, pero mira, voy a volver a la realidad que estamos viviendo. La realidad que estamos viviendo, si somos capaces de construir un acuerdo político que nos permita avanzar equilibradamente y en forma racional, con un reforzamiento de la institucionalidad, y siempre vamos a tener al Partido Comunista probablemente deslegitimando cualquier acuerdo de mayoría. Yo creo que si logramos eso, yo creo que tenemos buena chance de seguir desarrollando Chile en beneficio de todos los chilenos, ¿ya? Cuando tú te pones en un país anglosajón o europeo, incluyendo hispanoamericano, ibero-hispano, tú tienes que transitan desde una socialdemocracia hasta una democracia liberal, y los cambios no son radicales y se sigue construyendo el desarrollo de los países. Yo espero y aspiro que así sea. De lo contrario, Vanessa, yo creo que vamos a estar en un problema relativamente serio, y uno no puede estar con los ojos vendados sin ver la realidad. Y respecto a la prensa, yo creo que efectivamente quienes tienen la responsabilidad de dirigir la prensa y que han jurado ser fieles a la verdad, tienen que cumplir su rol, porque de lo contrario
lo que generan es una polarización y muchas veces una desinformación. Y creo yo que aquí tiene que haber equilibrio y no tiene que haber un proselitismo extremo. ¿Por qué? Porque los proselitismos extremos son fruto de la inestabilidad, y la inestabilidad es fruto de que los países no se puedan desarrollar y crecer. Entonces, esto es un tema de sentido común. O sea, si nosotros no tenemos estabilidad, no tenemos Estado de Derecho, no tenemos una prensa equilibrada, no tenemos un sentido de país, no tenemos una mirada de largo plazo, no tenemos una mirada incluyente, ¿eh? Que permita las mejores oportunidades para todos, y tampoco reconocemos los avances, yo diría, estamos en un serio problema. Y ese serio problema se va a traducir finalmente en un proceso mucho más complejo del que estamos viviendo. Y yo creo que eso Chile no se lo merece. Bueno, creo que te contesté con bastante claridad. Un abrazo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, por compartir con nosotros. Muy bien. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao, gracias, Juan. Bueno, señora, ¿qué les pareció? Yo creo que la Vanessa hizo un análisis muy certero en su primera pregunta, en que efectivamente el papel del presidente de la Cámara de Producción y Comercio que ocupa Juan hoy día es buscar construir. Y claramente él, además, como persona, tiene una voluntad de buscar construir en beneficio del país. Yo creo que él es un patriota en ese sentido. Pero sí creo que la Vanessa también tiene razón en su último planteamiento, en que de alguna manera el escenario hoy día ya no es el mismo. Hoy día el escenario es totalmente distinto, y cuando los escenarios cambian, las estrategias también deben cambiar, porque si no, no logras tu objetivo. Y yo creo que si el objetivo es lograr que Chile se una, que haya paz, que efectivamente se pueda tratar de al menos controlar el tema del narcotráfico, y que efectivamente el país pueda crecer como se espera que crezca en beneficio de todos los ciudadanos, hoy día la estrategia no puede ser la misma. Definitivamente no puede ser. ¿Puedo darles yo mi impresión? Yo tengo la impresión de que aquí estábamos enfrente de lo que habrían mencionado mis profesores, un estructuralista. Es una persona que cree que las estructuras legales, institucionales, son las que al final terminan decidiendo el futuro o el devenir de una sociedad. Y yo lamentablemente no veo en Chile la voluntad, aunque él lo reconoció en algún momento, que los comunistas y la izquierda radical nunca iba a reconocer el orden institucional, el orden constitucional. Pero si ese es el caso, si ese es el caso, y es precisamente esa izquierda radical la que ha estado haciendo violencia en Chile, entonces, ¿qué sentido tenía cambiar la institucionalidad en primer lugar? O sea, el tema era, al fin, porque la constitución que tenemos en este momento es la constitución que fue el resultado del acuerdo entre la centro derecha y la centro izquierda bajo el gobierno de Lago. O sea, una constitución que salga en este momento, que saliese bajo las mismas premisas de acuerdo, no sería muy distinta que la que teníamos antes. Entonces es como, uno tiene la impresión de que es como, no sé, es un... No, sí, tiene un sentido, Johannes. Mira, cuando salen a las calles la gente enojada, y sale enojada, pero óyeme, sale enojada más por casos de Enjoy, como tipo Enjoy, claro. Sale enojada más por casos como la corrupción del TISU, sale más enojada porque el Estado no le está dando servicio, sale más enojada porque no hay un límite de la delincuencia y el narcotráfico, sale más enojada porque los políticos lo pasan el descueve y todavía se dan el lujo, como la Jimena Osandón, de decir que lo que gana es insuficiente, al estilo como Villegas, que siempre dice insuficiente, dice tanta gente. Me encanta cuando dice eso. No, es que ya, o sea, Villegas, la lápida va a salir insuficiente. Oye, bueno, pero lo que pasa cuando tú tienes a toda esa gente en la calle es que tú tienes que darles la sensación de que ganaron algo, de que todo el esfuerzo que hicieron sirvió de algo.
y la sensación no podía pasar por una mera agenda de fortalecer las penas a los delitos de cuello y corbata, de armar una agenda en que efectivamente se promovieran políticas públicas con derechos sociales más nutridos. No podía hacer eso. Tú tenías que darle a la gente, a toda esa gente que salió y a toda esa gente que está enojada, no por la Constitución. Así que ese es el punto. El punto es que el chileno puede estar enojado. Esto es como, mira, que yo tengo, mi Cleme, cuando era chiquitito, se ponía a patalear porque, por ejemplo, estaba muy enojado porque su hermano le había quitado un juguete. Y mi Cleme era lo mejor de la vida, porque él decía, pero Cleme, mira un picaflor, ¡qué lindo! Y Clemente miraba y se lo olvidaba el juguete. Y quedaba feliz con el picaflor. Acá con la Constitución pasó lo mismo. La gente, en mayo de ese año, el 3% de la gente decía que era importante una reforma constitucional. El 3%. No le interesaba. No le interesaba lo más mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en Chile? En Chile lo que hicieron fue construir un discurso. Buscar el picaflor. Buscar el picaflor. Claro, buscar el picaflor. Así, pero mira qué lindo el picaflor. Entonces ya no vimos más ninguna de todas las cosas que ahora permiten, por ejemplo, el tema, el escándalo de los casinos con el señor Piñera. Entonces, ese tipo de cosas, que evidentemente que hay que decirlas, porque acá está lleno de eso, está lleno de narcopolítica, está lleno de... Entonces, todo eso es lo que ha deteriorado, todo el tema de la inmigración con ninguna regulación, que hoy en día tienes a toda esa gente viviendo bajo los puentes en unas poblaciones marginales que en Chile ya no existían. Todo eso que se ha generado acá y que no tenemos ninguna respuesta, porque además Chile es el país de los titulares, ¿se han dado cuenta? Inmigración ilegal del chico Saldívar. ¿Qué pasó con el chico Saldívar? Vamos a interponer una querella por seguridad interior del Estado. ¿Dónde están las respuestas a todas esas querellas? ¿A qué llegan? ¿Quién fue el que quemó el país en 2017? O sea, nadie sabe nada de nada en este país. Pero todos lo saben por todos los cosas. Lo peor de todo es que todos saben y nadie quiere... todos saben y todos hacen como que no saben y más encima no quieren saber. Claro, O sea, pero ¿saben lo que pasa? Pasa lo siguiente. Yo concuerdo contigo, Johannes, en términos de que claramente nadie buscaba cambiar la Constitución, claramente el cambio constitucional no presenta ninguna solución real, 100% de acuerdo, pero esto es como que ya pasó la vieja. O sea, esa discusión es previa a noviembre del 2019. Hoy día la realidad que tenemos es esta, es que se va a votar, que lo único que no sabemos todavía es cuándo, porque capaz que la cuestión se cambie de nuevo producto del virus, pero se va a votar, se está eligiendo y vamos a tener un grupo de personas que Dios quiera se cumpla lo que dice Juan en términos de que efectivamente exista una contraparte cuerda, porque si no se da ni siquiera eso y salen muchos de los que se están presentando hoy día que son conocidos porque salen en la tele o porque no tengo idea qué, pero que de verdad que de Constitución no tienen idea, mejor cerremos la puerta por fuera. El punto es que hoy día, enfrentados a esta realidad en la cual se va a hacer una elección de constituyentes, en la cual va a existir un grupo de gente tratando de correr los márgenes al máximo en esta nueva constitución, sabiendo que estamos con un problema de gobernabilidad tremendo, con un problema de narcopolítica tremendo, con un problema de delincuencia que en ningún barrio de Chile nadie puede vivir tranquilo, sabiendo que esa es la cancha que tenemos hoy día, la estrategia no puede ser la misma que se ha usado todos los años anteriores. No puede, definitivamente no puede. Además, espera, yo quiero decir una cosa, no nos pasa a nosotros lo del pajarito, no nos pasa a nosotros lo del picaflor. Dejemos de ponerle tanto énfasis al proceso constituyente porque acuérdense que yo ahí no lo alcancé a tocar con Juan, pero ya Atria dijo, lo que no quede dentro de la Constitución se va a votar por mayoría simple. Mayoría simple hoy día tiene la izquierda y como bien acaba de reconocer Juan, esta va a ser una Constitución probablemente de mínimos. Eso quiere decir que tenemos un tremendo problema porque resulta que los máximos van a ser puestos por fuera de la Constitución. No miremos el pajarito todo el rato. Miremos ahora... Y por gente poco cuerda, poco dialogante y que no busca lo mismo que buscamos los que queremos paz, tranquilidad y gobernabilidad. Bueno, y tenemos un problema que es aún mayor, que es que la gente que se supone que está de nuestro lado está permanentemente haciendo acuerdos.
O Bueno, sea, mira sí, tú, el yo veo, presidente yo de la veo Cámara de Diputados, hoy hoy día día, en el Mercurio, que te lo mandé, Vanessa, este acuerdo con las Naciones Unidas, que en el fondo, ¿qué implica? Avanzar en la Agenda 2030. Ahí correcto. mismo dice. Yo me coloco en una posición que es naturalmente preguntar las cosas, preguntar la cuestión desagradable. ¿Hasta cuándo financian izquierdismo? Pero no todo, lo que pasa es que No, Es ahí sí que por sé que eso, a no lo son mejor, sí, todos, es que Gloria. espérate, que Y por sé que eso, no son, sé que no Johannes, son todos, pero cuando tú ves, por ejemplo, a Falabella, ves a WOM, ves a una serie de compañías, impulsando incluso a través de lo que es su marketing, eh, el mensaje de izquierda. Después los ves plan, enganchados en el tema del PNUD, enganchados en el tema del cambio climático, que en sí podemos discutirlo, ya, pero cuyo eje central es el control de la economía. Si es el de control del acuerdo. Estado sobre la economía. Entonces tú ves eso y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por ¿Sabes qué? lo que a mí me preocupa? ¿Sabes lo que a mí me preocupa? Y en ese mismo sentido, porque yo le creo a Juan, hay gente de todo tipo, hay empresarios de todo tipo, hay empleados de todo tipo, hay de todo en todos lados. Pero ¿sabes lo que a mí me preocupa? Es la capacidad inagotable de quienes creemos, piensan como nosotros, de transar con personas que piensan de una manera radicalmente opuesta, por distintas causas y motivos. Y Pero esa sí, capacidad te voy a pero inagotable voy de a no poner voy a colgar límite de me esto porque asombra. nosotros estamos llegando al final de nuestro programa y aprovecho entonces de recordarles a nuestros Los auditores que auspiciadores. a las 18 horas nosotros vamos a tener un programa con Gonzalo Rojas y con Hermógenes Pérez de Arce. Nombre del programa es Los Irreductibles, o sea, nosotros no transamos ninguna cuestión porque nos da lata, porque no queremos, porque no. Porque no, porque el juguete es mío y no se lo voy a prestar a la izquierda. Entonces, nosotros no transamos ninguna cuestión. A las 18 horas vamos a estar entonces en programa con ellos. Quiero agradecer también a Héctor Vergara y a Jorge Muñoz por haber hecho entonces también esta entrevista posible de Republicanos Tarapacá. Quiero recordarles a la gente de Arica, de Coyhaique y de Magallanes que por favor firmen por el Partido Republicano para que podamos tener un candidato presidencial que no sea necesariamente el candidato ONU, que ya estamos un poquitito, pues tú ves los candidatos de la derecha, los candidatos de la izquierda, y la verdad es que es como tenéis un gobierno controlado y tenéis una oposición controlada y es todo ONU y más ONU y todo, y de alguna manera, y la ONU no ha sido elegida por nadie, por lo demás. Yo no me acuerdo de cuándo lo legitimamos nosotros democráticamente a esa gente. Y efectivamente ese es un punto que vamos a tener que ir recogiendo y efectivamente yo creo que también este es un tema que tenemos que ir levantando, el tema de nuestra soberanía, el tema de todos los temas que han estado tocando tanto a la gente también en materia de lo que han sido también abusos empresariales, porque de que los han habido, los han habido. Los abusos oye, Johannes, pero yo quisiera han habido, volver a un... Johannes, sí. yo quisiera solamente para que no quede la pelota rebotando tu pregunta, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué apoyan a la izquierda? ¿Por qué empresas grandes terminan jugando en su propia contra? ¿Por qué promueven telenovelas donde el malo es el empresario, es el patrón de fondo, esto y lo otro, y lucran con su propia destrucción, la destrucción de su propia imagen? El tema es lo que yo le dije a Juan y por eso se lo planteé así. La estrategia de la fagocitosis está descrita en el Manifiesto Comunista por Marx y él dice, lo que hace la burguesía es siempre fagocitar, es incorporar dentro del régimen democrático aquellos elementos que tratan de irse en contra de la superestructura, es decir, en contra de la institucionalidad. Los incorporo. ¿Cómo los incorporo? A veces los compro, a veces les doy pega, a veces les doy un espacio, a veces les rindo pleitesía y de esa manera los calmo, los tranquilizo, los incorporo. El punto de lo que no quiere entender la élite
empresarial en Chile que ha tratado de construir un país integrando estos elementos de personas resentidas, de personas que han buscado desmantelar la institucionalidad, de personas que... Es que ellos creen que se produce una paz. Y ahí voy con lo que decía Gloria. Ellos creen que si yo, por ejemplo, si yo le abro la puerta de mi casa a una persona, la siento a comer y le digo, aquí está, yo corazón abierto contigo, creen que eso a la otra persona, a la persona que viene con el odio, el resentimiento, la rabia y la convicción de que yo soy una explotadora, de que yo soy parte de una clase que se tiene que extinguir para que se produzca el paraíso terreno de la utopía de cada cual según su necesidad, de cada quien según su capacidad, que es la ley que rige en esa utopía marxista. Yo soy la que lo impide, yo soy la encarnación de la que impide que la ley de la historia se haga carne entre los seres humanos y seamos todos felices. Eso no se le va a pasar porque yo sea una buena cristiana con esa persona. Entonces, eso, la fórmula, de hecho, yo cuando estuve en Perú hablaba con un empresario muy de mucha plata, dueño de minas de oro, y todo me decía, no, pero ¿cómo se llamaba este que fue en su momento un tremendo, que también fue presidente de Perú, que era tremendamente populista, que venía, no sé si el Sendero Luminoso, ahora se me va el nombre del candidato. Ollanta Humala. Ollanta Humala. Decía, no, pero Ollanta Humala ya lo aburguesamos, ya no es un problema, me decía. Lo aburguesamos, listo, ya le gusta ir a restaurantes caros, le gusta vestirse error bien. Más grande. Él ya no va a destruir el sistema. Y con muchas personas puede ser que eso funcione. Pero van a haber otras que son irreductibles, efectivamente. Y ese es un polo que si no lo tienen en consideración, y si ahora los empresarios siguen pensando que por dejarlos correr más el cerco, que por darles más agua, por permitirles acaparar más, van a parar, entonces nos vamos a ir al carajo. Porque si en este país hay alguien, antes que las Fuerzas Armadas, que puede reaccionar y decir, a ver, párense un poquito, son los empresarios, y entre ellos los camioneros, entre ellos todos los grandes gremios, y decir, ¿saben qué más? Paren, hasta aquí llegó el desmantelamiento institucional y nosotros exigimos ahora que Chile vuelva al orden, vuelva a su cauce razonable y la pregunta es ¿cómo lo vas a hacer cuando los portuarios se atrevieron a amenazar por escrito a Lagos Weber cuando trató de introducir un cambio al segundo retiro o al primer retiro de los fondos de pensiones? O sea, amenazarlo directamente de que este país se cierra. Entonces, el poder que hoy día tiene esta izquierda histérica, irreductible, que jamás, nunca va a dejar de mirar en el otro un enemigo porque vive de eso, de eso afirma su vida, su identidad depende de que exista un enemigo. Y si no se hacen salir agua, como las brujas en las películas cuando le echáis agua, ¡pum!, se hacen humo. Exactamente igual. Como en el Mago de Oz. Pero Vanessa, te digo una cosa, la fagocitosis empresarial existe y es peligrosísima, pero hay una fagocitosis que es aún más peligrosa. ¿Y sabes cuál es? No, la cultural. Porque hemos permitido que las ideas de izquierda, las ideas totalitaristas, esta ideología que penetra todo el rato en la sociedad, se instale a través de la cultura. ¿Y cómo? Dando unos espacios que jamás, mira, no se respetó ningún límite, ninguno. En todas partes los márgenes se diluyeron, de modo tal que la fagocitosis cultural se instaló. Bueno, el appeasement históricamente ha llevado solamente a fortalecer a aquel a quien se quiere apaciguar. Hubiesen en su momento los franceses y los ingleses golpeado la mesa cuando cierto personaje, que no quiero mencionar aquí porque me desmonetizan de nuevo el programa en YouTube, le hubiesen parado los carros entonces al Bigotín el año 1934, cuando entró al RIM, la historia habría sido otra. Le hubiesen parado los carros acuérdate tú, Austria, la historia habría sido otra. Acuérdate la postura de los ingleses, no te olvides nunca. Claro, y la situación no es muy distinta en este momento en Chile. Tú no puedes apaciguar al totalitario, porque por definición es una persona que no transa, y no por nada existe el concepto, la palabra bolchevique, que significa aquellos, ¿cómo se dice? Los que no querían negociar. El bolchevique
se escinde de la socialdemocracia porque no quería negociar y no quería cambios graduales. Y lo que nosotros tenemos en Chile son bolcheviques en la extrema izquierda. Hay gente que no quiere negociar, quiere el todo o nada. Y sobre esa base, ¿qué quieres andar aburguesando? Bueno, han pavimentado el camino para eso, pues Johannes, y se dedicaron muchos años a preparar la tierra para sembrar lo que ellos querían sembrar. Y Gloria, y cerrando ahora este programa, y les quiero agradecer a ustedes dos por esta maravillosa oportunidad de haber participado en esto, cerrando con una reflexión. Se hubiesen gastado una fracción de lo que se gastaban en propaganda para sus empresas, en la guerra cultural, y no estaríamos en la situación en la cual estamos. Una fracción, estamos hablando ni del 1%. Porque quienes dieron la pelea en Chile, entre otros Axel, lo hicieron prácticamente con una mano por delante y una mano por detrás. En taparrabo. ¿Y eso por qué? Porque todo el mundo decía, yo me acuerdo, cuando fui en algún momento a solicitar fondos a un empresario conocido, que me decía entonces, pero deja que la izquierda gobierne, si así mantienen controlados los rotos. Y eso, damas y caballeros, es la receta perfecta para terminar entonces en un fracaso. Para terminar entonces gobernado por las peores personas. Bueno, Gloria, Vanessa, muchísimas gracias por haberme acompañado. Tus auspiciadores, no te olvides. Muy importante porque aquí este es un canal capitalista que cumple con sus auspiciadores, por lo menos cuando se acuerda de hacerlo. Y tengo que agradecer entonces, en primer lugar, a Haye Propiedades, que es el mejor corredor de propiedades de Chile. Ustedes saben que Villegas muchas veces tiene razón, algunas veces se equivoca, pero en algo no se equivoca. Haye Propiedades es efectivamente el mejor corredor de propiedades de Chile. Ha sido un baluarte durante este tiempo de crisis para este canal. Y efectivamente, si usted busca a una persona en la cual confiar, que va a estar ahí en el momento en que usted lo necesite, Haye Propiedades. Y por supuesto tengo que agradecer también a Magenta Capital, que también, a pesar de todas las dificultades, se ha mantenido apoyando este medio, que es una fintech que te permite abrir una cuenta corriente en Suiza 100% online y sin costo, ideal para proteger y aumentar tu patrimonio en estos tiempos difíciles en Chile, a través de distintos instrumentos financieros con la seguridad y respaldo de un banco suizo. El enlace a Magenta Capital lo encuentran entonces en la base del video. Señoras, muchísimas gracias. ¿Se despiden todavía cortito de la audiencia? Bueno, yo creo que poco más que agregar. Hemos hecho un análisis entretenido. Ojalá que a la gente le guste, que comparta estas opiniones. Es importante que lo que se va virtiendo en estos programas sea compartido para que más gente abra los ojos. Así que muchas gracias de nuevo, Johannes, por la oportunidad de estar en tu canal. Bueno, y gracias. Yo quisiera dejar pasado el mensaje. Yo sé que hay 300 programas en el gobierno de $3 millones cada uno, que no le llegan a nadie y se pierden. Yo tengo un proyecto de $2 millones, una telenovela en la que la jefa del sindicato se enamora del empresario y va mostrando todas las dificultades que enfrenta un empresario en sacar adelante su empresa, en despedir gente, en todo lo que significa ser empresario, una realidad que pocas personas en Chile conocen, que ha sido muy demonizada. La telenovela se llama Amar sin razón, porque ella se enamora de su enemigo de clase, y entonces muestra todo este fenómeno. Miren, no necesito que me den un programa completo de los $3 millones, hay 300. Denme solamente 2/3 del programa, el $1 millón se lo puede guardar el burócrata que me lo dé, digamos, no tengo problema. Y yo, que trabajé 2 años con un equipo y que tenemos esa novela armada con storyline y todo, voy a entonces aportar una telenovela que llegue a la gente más sencilla, muestre cómo se emprende, cuáles son las dificultades, qué es lo que significa. Se llama Amar sin razón. Tengo un equipo armado, trabajamos 2 años sobre esta telenovela, solo necesitamos pinches $2 millones, eso no cuesta nada, en vista a que, como les cuento, según el ministro Briones, hay 300 programas de $3 millones cada uno que hoy día
desaparecen en el aire como por arte de magia. Yo haría algo súper bueno con eso, así que para todos los multimillonarios que yo sé que les encanta ser telepensantes y venir a canales como los nuestros, y muy bien, entonces Magenta y por propiedades que te apoyan y todo, entonces que ahora se muevan y amar sin razón, esa es la clave. Una telenovela para que veamos la realidad del empresario y no solamente nos quedemos con su demonización. Y aprovecho de inmediato a hacerle propaganda entonces a mi canal alternativo en Odise. Encuentran hoy día el programa sobre el tema que no puedo hablar en este canal, que ni siquiera voy a mencionar en este canal, que tiene que ver entonces con mi opinión absolutamente positiva de las políticas del ministro París y del ministro del Colegio Médico. Porque ustedes saben que yo soy un enamorado de todas las medidas que han tomado. Entonces, si ustedes quieren verme hoy día enojado de nuevo, dense una vuelta por el Odise y van a satisfacer esa necesidad. ¿A qué hora? No, si ya está publicado, lo publiqué hace un par de horas. Ya, pero es a las 20 horas, ¿no? No. Tenemos un programa a las 18 horas con Hermógenes Pérez de Arce y Gonzalo Roja, se llama Los Irreductibles, y en mi plataforma alternativa en Odise tengo entonces el video que no puedo publicar en esta plataforma. Johannes enojado. Johannes naturalmente muy muy contento con la idea del intendente y de la subsecretaría de salud de entrar a las casas de la gente a hacerle entonces exámenes y llevárselos entonces a residencias sanitarias. Me parece una cosa y además hay que sumar que ahora van a levantar, están pensando en levantar la cuarentena para los vacunados y dejar a los demás encerrados. Vaya manera de obligarte a vacunarte. Fantástico. No diga eso, es absolutamente maravilloso. De nuevo lo mandan ahí al limbo. No, es más, yo no tengo nada que criticar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con las medidas. Yo dije que era fantástico. Sí, por eso te digo. Yo no voy a opinar. No voy a decir nada. No vaya a ser que aquí el sistema reconozca sarcasmo. Así que, damas y caballeros, este ha sido el Nacional Libertario. Les deseo una agradable velada. Hasta luego. Nos vemos en 20 minutos. Chao. Hasta luego. Chao a todos.